están? Yo soy Leslie y bienvenidos a un nuevo capítulo de Se Dice Falda, una serie de videos en donde vamos a hablar sobre historia de la moda para tratar de entender por qué hoy usamos lo que usamos y qué fue lo que nos llevó hasta este momento. En el capítulo de hoy estoy muy emocionada porque vamos a hablar sobre la ropa durante la Primera Guerra Mundial, que fue el periodo comprendido entre 1914 y 1918. Pero antes de hablar específicamente sobre esos 4 años, tenemos que hacer un pequeño preámbulo para entender qué fue lo que pasó, cómo llegamos a la Primera Guerra Mundial y cómo era el mundo en ese momento. Para el historiador británico Eric Hobsbawm, el inicio de la Primera Guerra Mundial pone fin al siglo XIX como siglo largo y da comienzo al siglo XX como el siglo corto. Esto es algo que yo ya nombré varias veces, pero si por las dudas no vieron los capítulos anteriores, lo vamos a explicar. Él le dice así por los cambios políticos sociales que tienen lugar entre el inicio de la Primera Guerra Mundial y la caída de la Unión Soviética en 1991. Es una época de revueltas sociales, revoluciones en todas partes, pero sobre todo en Europa. Y obviamente no podemos hablar de la ropa como un reflejo de esto sin ponernos en contexto y entender qué es lo que pasaba en el mundo cuando el 28 de julio de 1914 comienza la guerra luego de que Francisco Fernando de Austria, heredero del Imperio Austrohúngaro, es asesinado. No me voy a centrar mucho en los motivos per se de la guerra, pero lo que tenemos que entender es que fue un momento clave para dejar el viejo mundo atrás y marcar un antes y un después en la historia, ya que significaba que había que apurarse, acomodarse a estas necesidades que la guerra demandaba. Veníamos de la Belle Époque, un periodo dorado marcado por la revolución industrial, el arte y el refinamiento y París como centro de la escena. Los vestidos de las mujeres eran largos hasta el piso, con colas, encorsetados, llenos de adornos mega pomposos, pero obviamente ese tipo de ropa que se usaba desde 1900 hasta 1910, fueron los primeros 10 años del siglo técnicamente, no era compatible con la nueva modernidad a la que el mundo se estaba dirigiendo. Y al mismo tiempo empezaban a aparecer movimientos sufragistas de mujeres, como el inicio del feminismo, que pedía por el voto femenino y también abogaba, entre otras cosas, por una indumentaria que fuera más utilitaria, cómoda y práctica. Entonces, entre otras cosas, los conjuntos separados de camisas y faldas empezaban a tener cada vez más popularidad. Y también eran más las mujeres las que rechazaban el uso del corset. Los sastres británicos de Radford & Sons tomaron los principios de la sastrería masculina de los trajes para aplicarlo a la indumentaria femenina. La urbanización del siglo XX requería telas más livianas, entonces se empezó a utilizar la sarga en reemplazo de la lana y el lino en verano. Las faldas se levantaron levemente hacia el tobillo, se hicieron más anchas, lo que permitía un movimiento más fluido. Era un momento en donde la visibilidad de las mujeres comenzaba a ser más notoria mientras se movían en el transporte público, del trabajo a la casa, disfrutaban de practicar deportes e iban a comprar a las tiendas por departamento, que ahora eran muchísimo más populares, estaban en todas partes y aparte presentaban divertimentos y entretenimientos como conciertos, desfiles y un montón de cosas que hacían que ir a comprar fuera una actividad por sí misma. En los años siguientes, las faldas se hicieron angostas, entalladas y gracias a Poiret, muchas veces influenciadas por el orientalismo. Para 1915 se introduce una nueva silueta que es conocida como la crinolina de guerra. Constaba de faldas mucho más amplias que se usaban con enaguas para darle volumen y se elevaban hasta el tobillo. Esta moda era considerada una moda patriótica porque ayudaba a fomentar a los diseñadores locales, porque Francia principalmente dependía muchísimo de la industria de la moda para sostener su economía. Entonces era
imperioso que esta industria continuara aún durante tiempos de guerra. Lo que pasaba era que, por un lado, la war crinoline, como se llamaba, era fomentada y querían que las mujeres lo compraran justamente para darle sustento a la industria de la moda, pero por otro lado era considerado como una ostentación y despilfarro de material y costo en épocas de racionalización como estábamos viviendo durante la guerra. Entonces, tenías, por una parte, las mujeres que eran fomentadas a consumir, porque también había todo un tema de que los maridos se habían ido a la guerra, entonces ellas tenían que continuar con las apariencias y mostrarse enteras ante esta situación. Pero por otro lado, las que consumían ese tipo de modas eran tratadas como frívolas, así que había una ansiedad al respecto. Por otro lado, se organizaban desfiles para recaudar fondos para el esfuerzo bélico, como por ejemplo, en 1914 la editora de Vogue en ese momento organizó un desfile mostrando los diseñadores de Nueva York. Entonces pueden ver cómo la indumentaria tenía un peso que era realmente importante y no solamente estaba acompañando de forma estética todos estos cambios que estaban pasando, sino también apoyando de manera económica. La war crinoline perdió su popularidad hacia 1917, que paréntesis fue cuando Estados Unidos entra en la guerra y la guerra toma carácter mundial y no solamente europea, luego de que grandes campañas en los medios se pusieron en contra de la moda que señalaba, como ya dije, a las mujeres como frívolas. Entonces fue reemplazada por otra silueta que se llamó silueta de barril, donde eran faldas muchísimo más angostas que también parecían amplias pero no necesitaban tanta tela y se acomodaban a estos tiempos de racionalización. La Gran Guerra, que es como se la llamó, o Guerra de Trincheras o Primera Guerra Mundial, fue muy importante para el proceso de emancipación femenina porque significó que tenían que ocupar un montón de nuevos lugares que estaban libres porque los hombres tenían que ir a la guerra. Y aparte también sirvió para mostrar nuevas habilidades que antes estaban dominadas por varones. Ahora las mujeres eran enfermeras, manejaban, trabajaban activamente en la fábrica de municiones. En 1916, esta misma empresa que habíamos hablado antes, Radford & Sons, diseña el primer uniforme femenino de la Cruz Roja. Abercrombie & Fitch, que en ese momento se dedicaba a producir ropa que era para excursiones y para cazar, también se pone a fabricar uniformes y el mismo año, 1916, aparece por primera vez el término trench coat en una revista. Seguramente ya saben de lo que estoy hablando, pero el trench coat era este tapado creado por, muchos dicen, Burberry, hecho de gabardina, un material que él inventó en 1879, que era impermeable al agua y tenía un especial uso, era perfecto para el uso militar. Es tapado que tiene un montón de diseños que era práctico justamente para los soldados y los oficiales, porque además de ser impermeable al agua, servía para soportar los diferentes climas, cargar granadas y otras cosas que tenían que llevar en la guerra. A partir de ese momento empezaron a vender otras variantes del trench coat para uso civil y mucho más adelante le agregaron, Burberry le agregó en el fondo el famosísimo estampado de tartán en los beigecitos, que es característico de la marca. Pero originalmente, y hoy todavía lo conocemos como ese nombre, trench coat, porque era el tapado que usaban los militares en las trincheras durante la Primera Guerra Mundial. Otro suceso que fue muy importante fue el invento del corpiño por Mary Phelps Jacob, que fue patentado en febrero de 1915. Y aunque en ese momento el corset todavía no estaba completamente abandonado, porque existían unos que eran más flexibles y más cortitos y livianos, el corpiño como lo conocemos ahora empezaba a ganar cada vez más territorio.
Entonces, ¿se acuerdan que veníamos de un periodo en donde los sombreros eran muy grandes y muy anchos? Y obviamente con toda esta escasez de dinero y de materiales, ese tipo de sombreros ya no se podía usar. Entonces se reemplazaron por unos que tenían un ala muchísimo más angosta, muchas veces era asimétrico, pero que en vez de ser anchos eran altos. Les agregaban plumas, les agregaban flores y les agregaban un montón de apliques, justamente también como esto que decía antes, para tratar de seguir sosteniendo la industria y generar ingresos para Francia. Algo que también es muy interesante es que en este periodo se populariza de forma increíble los tejidos. Había campañas estatales en donde se pedía que todo el mundo vaya a tejer para las primeras líneas de defensa. Se armaron organizaciones de mujeres voluntarias, muchas veces de mujeres muy mayores, que se dedicaban a tejer principalmente medias y suéteres para los soldados. Hay fotos en donde se ve a todo el mundo tejiendo en la calle. En todas partes, todo el mundo tejía. Al final de la guerra, en 1918, la silueta que terminó siendo la imperante era la del barril que habíamos hablado antes, que parecía que era amplia, pero no tenía la misma cantidad de material que tenía la War Crinoline. Ahora los vestidos eran más simples, eran versátiles, permitían pasar del día a la noche sin tener que cambiarse en el medio, porque piensen que antes las mujeres, sobre todo las de clase alta, tenían un vestido para cada momento del día y había que cambiarse muchas veces. Ahora estos vestidos eran más prácticos y permitían servir para todas las distintas actividades que una persona tenía que hacer en el día. Para esta altura ya los corsets no se usaban y como originalmente también aportaban una capa extra de material y de calor, lo que viene a reemplazar eso son los tejidos, que ahora pasan de ser, además de utilitarios, una cosa de tendencia. Entonces los suéteres y los cardigans largos, como pasando la cadera, empiezan a tener muchísima relevancia. Lo que quedaba de la guerra fue la influencia militar, tanto en sombreros como en los trajes de 2 piezas, que al principio se confeccionaban en lana para las mujeres que tenían que servir en la guerra, y luego también se empezaron a hacer de otros materiales, como por ejemplo el terciopelo, y así hacerlo funcional para la noche. Y esto no fue para apropiarse de la indumentaria masculina, como sí sucedió, por ejemplo, en la Segunda Guerra Mundial, sino para mostrar una nueva forma de expresar la feminidad. Para 1920, Europa no solamente había soportado una guerra mundial, sino también la pandemia de la fiebre española, que empezó en febrero de 1918 y terminó en 1920. Así que les había pasado de todo y la ropa ya para este momento había dejado de ser austera y simple para pasar a llenarse de brillos, de lentejuelas, porque las personas solamente tenían una cosa en la cabeza: festejar. Así que fíjense que tenemos bastantes coincidencias entre el momento aquel y ahora. Entonces, para hacer un resumen, ¿cuáles fueron los puntos claves que marcaron la indumentaria de la Primera Guerra Mundial? Las faldas se hicieron más cortas, se hicieron más austeras, se hicieron más prácticas. Los sombreros se hicieron más chicos y más angostos, pero más altos. Se introducen nuevos materiales como la salga. Los tejidos se hacen populares y usados por absolutamente todas las clases sociales. El trench coat pasa a ser algo no solamente exclusivo de los militares, sino se transforma como en un abrigo icónico que de hecho seguimos usando hoy.
Se deja obviamente el uso del corset, eventualmente los pelos también se hacen más cortos, las faldas se levantan y podemos dar inicio efectivamente a un nuevo mundo, porque el mundo que había antes de empezar la guerra era uno y el mundo que aparece cuando termina la guerra era otro completamente. Así que espero que les haya gustado mucho este video. No olviden de suscribirse, darle like, comentar, seguirme en mis redes sociales, todo eso que ya saben. Y nos vemos en el próximo episodio de Se Dice Falda.